personitas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido y sobre todo os traigo buenas noticias, y es que por fin ayer acabé de presentar todos los documentos que necesitaba para ser médico en Inglaterra, y entonces ahora ya es cuestión de tiempo. Me ha costado mucho reunirlo todo, pero ya está hecho y ahora, bueno, la bola ha empezado a rodar y es cuestión de tiempo. Ya os iré comentando qué tal va todo y bueno, cómo va todo el proceso, ¿vale? Pero bueno, como os he dicho, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido, y es que algunos de vosotros pensáis que hacer medicina os va a quitar vida social, os va a quitar oportunidades de hacer ciertas cosas que queréis hacer. Algunos queréis estudiar un idioma, estudiar algo más, sacaros el carnet de conducir, alguna cosa de estas. O incluso algunos queréis trabajar o simplemente tener vida social y tenéis miedo de que medicina os va a quitar todo esto. Pues no, ¿vale? Ni de coña. Además, es muy importante que no dejéis que esto pase, porque para vuestra salud mental es súper importante que tengáis otras cosas ocurriendo en vuestra vida aparte de la medicina. Entonces este es un vídeo que me pidió una persona en un comentario, y es que queríais que hablase de cuáles son las cosas más difíciles y las cosas más fáciles de la carrera, de las prácticas y más o menos de cuánto tiempo hay que dedicarle a esta carrera de forma diaria o semanal. Entonces espero que este vídeo resuelva todas estas dudas. Ya sabéis, si queréis saber alguna cosa más, queréis preguntar lo que sea, decídmelo en comentarios y sin más dilación, vamos al vídeo. Bueno, antes de nada os voy a quitar algún que otro miedo, y es que medicina no es una carrera difícil, ¿vale? No es una carrera difícil. Lo más difícil para mí es entrar, porque la nota de corte es muy alta, hay mucha demanda, y ese es el primer filtro, pero una vez lo pasas, la carrera en sí no es difícil. No es una carrera como física, donde necesitas entender las cosas a un nivel importante como para luego hacer un examen. No es una carrera de pensar, es una carrera de empollar. Entonces, si se te da bien empollar, no vas a tener ningún problema. Y esa es una de las críticas que tengo yo para esta carrera, y es que creo que como médico nos deberían enseñar un poco pues, a pensar, ¿no? A tener esta mente, ¿no? A pensar como un médico. Y creo que esto falta un poco en la carrera. Se da mucho énfasis a saberse detalles, a saberse cositas que no son tan importantes. Al menos no a nivel de estudiante. A nivel de especialista, pues quizás sí. Pero a nivel de estudiante creo que tendría que haber mucho más énfasis en entender las enfermedades, en entender los procesos básicos y en saber un poco el por qué se hacen ciertas cosas. En cambio, creo que en esta carrera hay mucho énfasis en detalles, en cosas que, pues os digo, no son tan importantes. Pero bueno, dicho esto, es una carrera que si empollas, si te dedicas a estudiar, si se te da bien aprenderte hechos y cosas, pues detalles, no vas a tener absolutamente ningún problema. Y si alguna asignatura se te atraganta, normalmente hay oportunidad, ¿no?, para recuperarla en julio, y la mayoría de gente lo consigue, y si no, la arrastras un año y ya está. La gente la acaba aprobando, ¿vale? No hay problema por eso. Hay gente que arrastra asignaturas y ya está, y no pasa nada. Y se gradúan un año más tarde o se gradúan incluso el mismo año, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Vale, y una vez hecha esta pequeña introducción general de la carrera, os voy a contar un poco las asignaturas que tradicionalmente son más fáciles y las que tradicionalmente son más difíciles. Y luego os daré mi opinión, porque hay alguna asignatura que yo encontré imposible y bueno, tampoco es tradicionalmente de las más complicadas, pero bueno, como este es mi canal, os daré un poco mi opinión. También os voy a enseñar ahora la captura de pantalla, bueno, la grabación de pantalla de la Universidad de Barcelona, de la web, para que podáis ver las asignaturas de las que estoy hablando y no os suene pues a chino, ¿no? Que pronto os dejará de sonar a chino, porque sé que algunos habéis entrado a la UB y bueno, felicidades a todos vosotros, pero bueno, de momento os puede sonar a chino, así que vamos a ver la captura. Entonces nos vamos a meter en la web de la facultad, vamos a irnos a medicina, y dentro de medicina iremos a el Pla d'Estudis, ¿vale? Para tener una visión general de todas las asignaturas. Pla d'Estudis. Entonces vamos a mirar año por año y os voy a comentar alguna cosilla de alguna asignatura. En primero, para los que empezáis ahora, lo que os tiene que preocupar es esto: estadística básica, epidemiología, introducción a la recerca, ¿vale? Esta es la peor asignatura de primero y os puedo decir que es una de las peores de la carrera, ¿vale? La estadística tradicionalmente al estudiante de medicina le cuesta muchísimo, no sé muy bien por qué, pero es un dolor, ¿vale? La mayoría de la gente pues hace exámenes muy malos de estadística y las notas suelen ser muy bajas, así que aplicaos desde el principio para esto porque puede ser un problema. El resto no vais a tener ningún problema. Tenéis una de las asignaturas que, bueno, las Marías de la carrera, ¿vale? Introsalud, antropología, demografía e historia. Esta es muy fácil. Biología celular también es bastante fácil. Y el resto, pues bueno, depende un poco de las habilidades de cada uno, pero no son ni fáciles ni difíciles, ¿vale? Las podéis ir sacando sin problema. Vale, vamos a segundo. En segundo no hay nada que sea en concreto muy complicado. La más fácil de todas es psicología médica, sin duda, ¿vale? Psicología médica os podéis columpiar un poco porque no pasa nada. Y yo encontré especialmente difícil organografía microscópica humana. Esta es una asignatura que no cuesta mucho porque se trata simplemente de estudiar, pero yo recuerdo ese examen final, que además lo suspendí al final, pero conseguí aprobar la asignatura porque tenía otras notas, y fue horroroso porque me costaba muchísimo estudiar. Es una asignatura sobre los tejidos, ¿vale? Por ejemplo, cogemos el tejido del útero y tenemos que analizar pues
cuántas capas tiene, qué tipos de células encontramos, qué hacen estas células, todo esto. A mí me parece muy interesante, pero de cara a estudiar me costó muchísimo, porque era como, bueno, me importa una mierda de que esté hecho el urotelio. Me costó mucho de estudiar y por eso suspendí, porque me costó muchísimo. No me lo aprendí, nunca llegué a aprendérmelo y el examen tampoco era fácil. Pero en general tampoco es que sea una asignatura súper complicada, simplemente es que hay que estudiar. Por las físicas que hay en primero y en segundo, no os preocupéis porque las sacaréis, ¿vale? Sobre todo si habéis hecho física en bachillerato, no os va a costar casi nada. Si no, pues puede que os cueste un poco más, pero bueno, nada que no podáis salvar, ¿vale? Vamos a tercero. En tercero, las asignaturas más fáciles para mí fueron anatomía patológica general, básicamente porque el examen se repitió completo, o sea, saquemos todos súper buena nota. Creo que ahora ya el examen nos han pillado y ya no se repite, pero bueno, en mi año fue súper fácil porque fue repetido tal cual. Y luego semio es una asignatura muy importante, no es complicada y es la que os va a permitir pues aprender un poco a moveros en el hospital. Este es el primer contacto con el hospital. Yo creo que os va a gustar mucho si os gusta la medicina. Aquí es donde sabéis, en tercero es donde sabéis si habéis hecho una buena elección, ¿no? A la hora de coger medicina. El resto no son complicadas, quizá la más complicada es genética o fármaco, ¿vale? De nuevo, fármaco es estudiar mucho. Hay mucho temario, si te lo estudias todo no vas a tener problemas, si te cuesta estudiar puede que te cueste. Es cuestión de no dejarlo para el último día, si no lo hacéis no vais a tener problema. Y genética sí que había alguna parte quizá de cálculos y tal que puede costar un poco más, porque sabemos cómo somos los estudiantes de medicina, que somos un poco cuadrados para las mates, pero bueno, tampoco nada súper complicado, ¿vale? En tercero no hay nada súper complicado. En cuarto hay alguna cosa complicada, respiratorio. Respiratorio fue una asignatura muy difícil. Yo el examen... porque lo hice un poco copiando, que si no no lo hubiera aprobado. O sea, además es una asignatura que a la mayoría de gente nos parece infumable, o sea, nadie quiere ser neumólogo porque, bueno, para mí estar todo el día sprays, asma, spray, EPOC, spray, para mí me pareció súper aburrido. Y lo más fácil, otorrino, de nuevo porque el examen se repitió en gran medida, entonces todos sacamos 9 y 10. El resto, hay mucho miedo a sistema nervioso, a mí no me pareció el examen excesivamente difícil, hay miedo a cardio, de nuevo si estudias el examen no es difícil, ¿vale? Lo más complicado es respiratorio. De nuevo también si estudias con respi no pasa nada, aprobarás, pero es una asignatura que es tan infumable, cuesta tanto estudiar que ahí está la dificultad. Y luego malaltías de la SAN, que es genial porque el profesor es, todos los profes son unos amores de esta asignatura, entonces no vais a tener ningún problema. Vamos a quinto. En quinto hay dos asignaturas complicadas, ¿vale? Derma es tradicionalmente muy complicada, la gente sacó notas muy bajas porque el examen fue muy difícil. Y renal es tradicionalmente también muy complicada. La gente también saca notas muy bajas y es de las que, me parece que en mi clase suspendió un tercio de la clase, que no es nada normal en medicina. Pero bueno, luego la mayoría lo aprobaron, ¿eh? Pero bueno, te llevas el susto de suspender un final. Yo tuve suerte, saqué un 7. Es que además es una asignatura que se aprueba con un 7, si no recuerdo bien, o algo así. O sea, era una asignatura que no es aprobada con un 5, que esa es otra. En la facultad hay asignaturas que se aprueban con un 6 o con un 7. Y entonces ahí hay dificultad. Infecciosas no es difícil, pero tiene mucho temario. La comisión, o sea, los apuntes, el resumen son unas 900 páginas, con lo cual estudia desde el principio porque hay mucho temario. Y el resto no es complicado para nada. Y luego en sexto no hay nada complicado que se diga, ¿no? Algo que sea realmente complicado. Pediatría y gine son asignaturas muy tochas, ¿vale? Pediatría, la comi tiene 1000 páginas, gine es un poco más difícil, tiene menos páginas, pero un poquillo más difícil. Y bueno, aquí nada, simplemente es estudiar. Farmacoclínica, el profe se da mucha importancia, pero es una broma. Y luego pues el TFG y las prácticas no tienen ninguna dificultad porque estás haciendo lo que te gusta, así que ninguna dificultad. Respecto a prácticas, medicina es una carrera muy práctica, hay bastantes prácticas. En primero y el segundo estas prácticas son más puntuales, quizá 1 o 2 veces a la semana. Duran 2-3 horas, hay alguna que dura más. Es difícil generalizar en medicina, pero bueno, más o menos son eso, 2-3 horas que tienes que dedicar 1 o 2 veces a la semana. Estas prácticas la gente de mañanas las hace por las tardes y la gente de tardes las hace por las mañanas. El horario depende un poco en función de qué grupo te toque, ¿vale? En cambio, en tercero, cuarto y quinto las prácticas son un poco más continuadas. En tercero es cuando se empieza con esta asignatura que comentabas, semiología, que es la primera vez que vas al hospital y entonces pues tienes todo un mes de que tienes que ir por las mañanas a hacer prácticas. Entonces estos son prácticas de entre 4 y 5 horas, quizá entras a las 8 y sales a la 1, algo así, más o menos, cada día puede variar un poco. Y luego cuarto, quinto y sexto, esto es cada día, ¿vale? Tienes prácticas en el hospital cada día para diferentes asignaturas y entonces pues la dedicación es eso, de 8 a 1,
de 9 a 1, de 8 a 2, algo así, ¿no? 4, 5, 6 horas incluso alguna asignatura, ¿no? Renal en el clínico eran, me parece, 6 horas, era una burrada. Luego si la asignatura te interesa especialmente te puedes quedar más tiempo, ¿vale? Había gente que si había alguna operación o algo que le interesaba en concreto pues se quedaba más tiempo, pero la dedicación mínima son esas horas, 4, 5, 6 horas. Las prácticas son obligatorias, entonces ese tiempo es no negociable y luego además de las prácticas hay trabajos asociados, portafolios, presentaciones, trabajos, cosas que hay que hacer que tienen plazos y eso tampoco es negociable. Lo tienes que hacer de forma no presencial cuando no estás en la práctica, con lo cual eso también te lleva tiempo después. Entonces ya os digo, las prácticas son trabajos, son horas que hay que hacer, pero bueno, la mayoría de la gente las disfruta bastante, a menos, bueno, siempre hay asignaturas que están mejor montadas que otras, ¿no? Y asignaturas que quizá te interesan más que otras, pero en general la gente las disfruta y bueno, sobre todo si el profesor o el doctor te hace caso, pues ya, bueno, es la bomba, ¿no? Pero bueno, mi recomendación es eso, que obviamente vayáis a las prácticas, lo que quizá podéis salvar son las clases, dependiendo de qué tipo de metodología os ayude más a estudiar y aprender, pero las prácticas son obligatorias, son no negociables. Y ya os digo, no pasa nada porque las vais a disfrutar en su mayoría. Lo que sí es negociable son las clases y luego el estudio. Cómo te organices tú el estudio, pues también tiene una influencia importante en el tiempo que le vas a dedicar. Personalmente, ya os he dicho, yo no iba a clases a menos que fuese un profe que me encantase o un tema que me interesase muchísimo. Hay gente que estudia mejor yendo a clase porque tiene la sensación de que llevan las cosas más al día. Yo en mi caso iba al final y ya está, ¿vale? En la mayoría de casos las asignaturas que eran muy complicadas, que ya te dicen estadística, fármaco, cosas que hay que estudiar porque hay mucho temario, pues lo intentaba llevar un poco al día, pero el resto pues iba al final y al final pues lo sufría igual, ¿no? Porque en enero y en junio pues lo sufres igual, pero es que se sufre aunque hayas ido a clase, porque realmente, ¿qué diferencia hay? Si te dijeron algo en clase en octubre, en diciembre es que ni te acuerdas, ¿vale? Lo más probable es que ni te acuerdes. Entonces por eso no os preocupéis, hacer un poco lo que os vaya mejor. No tengáis miedo de decir, ostras, no soy mal estudiante de medicina por no ir a clase, ¿vale? Ni de coña, no tiene nada que ver. Y bueno, intentad hacer todo lo que podáis, todo lo que es de tiempo hacer, hacedlo. Yo hice pues exámenes de inglés, hice un curso de inglés, me saqué el carnet de conducir, creé una empresa, ¿vale? Que os dejo siempre en la descripción, es una empresa de ropa deportiva, vendo ropa deportiva online, bueno, porque tenía el espíritu emprendedor y quería hacer algo un poco diferente. Es decir, os recomiendo mucho que hagáis otras cosas, que sigáis pues yendo pues al gimnasio si vais, yo también lo hacía y bueno, lo he probado todo, o sea, es que no hay problema. Quizá no sacaréis la mejor nota, pero ¿qué os importa realmente? Yo creo que no es mejor médico el que saca mejores notas, sino el que al final pues tiene una educación más completa, ¿no? Quizá el día de mañana me sirve de algo haber hecho todo esto, me servirá de algo pues aprender inglés, lógicamente si me quiero ir fuera, me servirá de algo haber ido al gimnasio y tener un poco de resistencia y tener un poco de salud. Es decir, todo lo que hagáis al final va al mismo saco, va a vuestra mochila y lo importante es que todos tengamos mochilas diferentes, porque al fin y al cabo si todos somos iguales, todos tenemos los mismos conocimientos y habilidades, ¿qué va a ser de la medicina, ¿no? A veces necesitas a alguien que piense un poco pues outside the box, ¿no? Que se dice fuera de la caja, ¿no? Alguien que tenga este pensamiento un poco más lateral y creo que medicina no es la mejor carrera para ello. Así que es vuestra tarea, es vuestro deber buscar cosas que podáis hacer y que os hagan mejores médicos, mejores personas más completas, ¿vale? No todo es estudiar. Ese es el mensaje que quiero que os quede. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado un poco claro, que tengáis menos dudas sobre el tipo de dedicación, el tipo de prácticas, todo lo que vais a tener que hacer. Espero que no os haya dado miedo, ya os digo, yo soy muy chill con estas cosas, no tengáis miedo, lo vais a hacer genial. Y bueno, si todo va bien, si Dios quiere, nos veremos en el próximo vídeo, que va a ser sobre Erasmus, ¿vale? Alguien me ha preguntado en algún comentario que hable un poco sobre los Erasmus, qué hice, qué se puede hacer, a qué países se puede ir en medicina. Así que bueno, os explicaré un poco eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis buen fin de semana.